eran los trabajadores que aportaban y que lo iban a tener ahí como respaldo para sus futuras jubilaciones. ¿Cómo se sale del cepo cambiario? Bueno, liberando el funcionamiento de todo el mercado cambiario. Pero obviamente ¿El dólar a cuánto? Bueno, el dólar se iría a un nivel que nadie lo puede predecir, pero obviamente este gobierno, lamentablemente... Pero eso es inflacionario. Claro, este gobierno no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si libera el mercado cambiario y deja que el dólar se vaya al nivel que el mercado diga que debe estar, al mismo tiempo tendría que ajustar una cantidad enorme de precios que los mantiene controlados y reprimidos y que están más atrasados que el mismo tipo de cambio oficial, como por ejemplo todas las tarifas públicas, etc. Entonces ahí se produciría lisa y llanamente Rodrigazo. El Rodrigazo fue precisamente eso, una fuerte devaluación y un tarifazo que fue acompañado también por aumentos salariales, porque los trabajadores, como era de esperar, decretaron una huelga general y hasta que no se dieron fuertes aumentos salariales, no cesaron en su actitud. ¿No sabe que hay una inconsistencia política en esto, doctor Cavallo? Si el gobierno no puede liberar el cepo cambiario, faltan 3 años y medio de gestión, porque eso es inflacionario, porque no puede después hacer el service general a la economía sin una disparada de precios relativos, ¿significa que vamos a convivir con estas reglas de juego económicas 3 años y medio? Yo creo que sí, lamentablemente, porque estas reglas de juego están tan enredadas y la situación es tan peligrosa en cuanto a una posible explosión que solo las puede desarmar un gobierno muy creíble y que comience diciendo la verdad desde el vamos. Este gobierno no es creíble y por lo tanto cualquier cosa parcial que toque, que libere, se va a poner en marcha un mecanismo tipo Rodrigazo. Por eso le pido este gobierno va a mantener este tipo de manejo de la economía durante 3 años y vamos lamentablemente a soportar un clima inflacionario durante 3 años. Usted me la dejó picando. No lo va a poder hacer este gobierno porque no tiene credibilidad. ¿Eso le pasó a usted cuando ingresó al gobierno de la Rúa? Políticamente el gobierno de la Rúa no pudo nunca reencontrar la credibilidad. ¿Usted creyó que le podía dar la credibilidad? Sí, no. El gobierno de la Rúa nunca perdió la credibilidad. Lo que pasa es que teníamos una situación extremadamente difícil porque los precios internacionales de los productos de exportación estaban por el suelo, las monedas de nuestros principales socios comerciales, Brasil y Europa, estaban muy devaluadas frente al dólar que estaba sumamente fuerte. La tasa de interés en el mundo era del 6%, es como la que hoy paga España y que todos se rasgan las vestiduras, pero en ese momento eran las tasas que pagaba también Estados Unidos y todo el mundo. Obviamente era una situación, era una crisis, esa sí que venía realmente de afuera. Y para salir de esa crisis había 2 alternativas. Una, que era la salida ordenada, sin producir ningún trauma, pero que requería sacrificios aquí dentro de la Argentina y apoyos externos. Y otra era la que finalmente se dio en el 2002, de mentirle a todo el mundo diciendo que no se iban a hacer ajustes y hacer un ajuste brutal como el que se dio con la devaluación, con el 42% de inflación en el año 2002. Pero después vino la sojacracia. Y bueno, pero la soja hubiera venido lo mismo, el dólar hubiera caído en el mundo como cayó desde mediados del 2002, las tasas de interés en el mundo se hubieran desplomado y nuestro problema se hubiera arreglado prácticamente solo, sin introducir toda esta catástrofe que fue el año 2002 en la economía. Ahora, el otro día la veía la presidenta burlarse del ministro de Economía y de los españoles. Claro. ¿Usted se sintió aludido? Sí, pero en realidad a mí me afligió no por mí, sino por lo que le estaba diciendo del ministro de Economía de España y de los españoles. En realidad los españoles están haciendo los máximos esfuerzos por evitar la barbaridad que hizo Argentina en el año 2002. Hay economistas que le dicen al gobierno español, como le decían al gobierno griego, señor, reintroduzca la peseta, transforme todos los contratos laborales, financieros, desde euros a peseta, 1 a 1, y luego deje que se devalúe la peseta. Y se terminó, ahí se le termina el problema de falta de competitividad y de recesión.
por supuesto, los españoles como los griegos y ningún otro país va a aceptar esa solución, porque no son tontos. Ven lo que pasó en Argentina, eso significó una catástrofe para la Argentina. Todos hablan de la crisis del 2001, pero acá la crisis fue en el 2002, cuando aparecieron los cartoneros y cuando la gente tenía que realmente sufrir una desocupación que aumentó como en 5% de la población activa en el primer trimestre del 2002, fue en el 2002, ¿no? Daría para otro programa seguir debatiendo en profundidad eso, doctor Cavallo. Mariano, lo dejo en el final con el doctor Cavallo. Bueno, doctor Cavallo, le agradezco mucho su opinión. Creo que usted ha tratado de poner una lucecita de esperanza. Si empezamos a hacer las cosas bien, a pensar bien y a decir la verdad, fíjense que toda su exposición volvió el tema de la verdad. Finalmente con la mentira no se va a ninguna parte. Por supuesto. Y a veces la verdad es dura, a veces como en este caso es dura, ¿no es cierto? Pero es el único camino que nos queda a los seres éticamente rescatables, ¿no? Así que le agradezco mucho su intervención. Bueno, gracias, Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias, doctor Cavallo. Muy bien, gracias a vos. Un minuto de conclusión.